Un pequeño niño crece observando la imagen de un gángster al que admira con devoción e inocentemente se mantiene a su lado frecuentando un bar que está junto a su casa. Un día unos matones ingresan a este bar con la intención de hacer destrozos sin saber que es la base principal de la mafia italiana. Viajamos a los años 60, en un pequeño barrio de Nueva York. Desde hace un tiempo se ha asentado una gran cantidad de italianos ahí, entre ellos Sonny, un gángster que dirige a través del miedo a la mafia del vecindario. En las calles resplandece la juventud, entre el romance de los adolescentes y los juegos de los pequeños traviesos. Los ciudadanos viven tranquilamente y muchos retribuyen esta paz a la presencia de Sonny y su pandilla. Por otro lado está Lorenzo, un padre de familia que se dedica a conducir un autobús para ganarse la vida. Lorenzo tiene un pequeño hijo llamado Calogero que, al igual que los demás niños del vecindario, le gusta jugar en el portal del edificio, pero su curiosidad lo empuja cada día a mirar dentro del bar de al lado. Es este lugar en el que Sonny y su pandilla suelen estar, pasando el rato entre apuestas y bebidas, negocios y mucho dinero. Los chicos han memorizado a cada uno de los integrantes de la pandilla como si se tratara de personajes de una historieta. Al dueño del bar le conocen como Tony Peluquín. A Eddie, el más viejo del grupo, lo llaman Papilla, el mayor perdedor del mundo. Jojo, la ballena, de quien se dice que una vez su sombra al caer sobre un perro lo mató. Frankie, cara de pastelito, a quien los niños temían por la apariencia de su rostro. Y por último, Jimmy Susurro, la mano derecha de Sonny. Otros dos eran Danny K.O., le gustaba golpear, y su compañero Bobby Barras, porque pasaba la mitad de su vida en la cárcel. En esta ocasión, como en muchas otras, Rosina lo saca a la fuerza del bar. Esta es su madre. Cada vez es amenazado con contarle a su padre sobre lo que hace a escondidas, pero el pequeño no entiende de razones. A la hora de la cena, su padre trata de hacerlo entender y al parecer consigue llegar a un acuerdo con el pequeño. A la mañana siguiente, Calogero se junta con sus amigos, quienes resultan ser una muy mala influencia. Se burlan en grupo de un pobre anciano y detestan a la gente de color. Afortunadamente, su padre siempre está cerca para cuidar que nada malo le pase. Un día, mientras esperaba en el portal a que sus amigos llegaran, fue testigo de cómo un sujeto ataca a otro con un bate. Inmediatamente aparece Sonny con un arma y sin previo aviso le quita la vida al agresor. Se llevan a la presunta víctima al hospital y antes de retirarse, el mafioso observa detenidamente a Calogero. Es la primera vez que ambos cruzan miradas, algo que este pequeño ha estado anhelando desde hace mucho tiempo. Sus padres se apresuran a llevarlo a casa y segundos después tocan la puerta. Es la policía que está aquí para averiguar lo ocurrido en la escena del crimen. Varias personas han dicho que Calogero fue testigo del crimen, así que el detective Belzig le pide que reconozca al asesino. Lorenzo y su esposa están preocupados por las consecuencias que puede traer a la familia que el pequeño delate al mafioso, pero no les queda más que aceptar lo que el futuro les depare. Frente a varios integrantes de la pandilla, el chico observa a cada uno respondiendo a la pregunta del detective sobre ¿es él? Y siempre responde con un rotundo no. El agente está decepcionado por la falta de colaboración del chico, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Subiendo a casa, el pequeño busca la aprobación de su padre por lo que hizo, pero su padre no le halaga. Por el contrario, le dice que hizo algo bueno por alguien malo, aunque Calogero aún es muy pequeño para entender lo que su padre dice. Los días siguientes pasan como de costumbre para padre e hijo, cumpliendo rondas a bordo del autobús. A ambos les gusta hablar sobre el béisbol, pero en especial les emociona hablar sobre los Yankees. La última parada es en el portal y hoy aborda Jimmy Susurro con el propósito de ofrecerle un trabajo a Lorenzo con una paga muy generosa. Sonny quiere agradecerle por haber guardado el silencio y evitar que fuera a la cárcel. Pero Lorenzo no está orgulloso de eso. Solo lo hicieron para evitar que se vengara de ellos. Así que rechaza la oferta porque no quiere tener que ver con dinero sucio. Esa noche, el chofer le comenta lo ocurrido a su esposa y ésta lo comprende, aunque piensa en la vida que tendrían con un salario como ese, pero esta es la vida honrada que eligió. Vivir en un constante miedo no es una opción. Por otro lado, Calogero se siente triste al ver por la ventana cómo los familiares del sujeto que falleció lamentan su muerte. Se siente muy mal por haber mentido, así que decide ir a confesar sus pecados para arrepentirse de sus errores. A su corta edad, le fascina la idea de asistir a la iglesia y sentir que después de cada confesión había una nueva oportunidad de ser un buen chico.
La confesión de hoy deja al padre perplejo, a pesar de que le pide que confiese quién es el asesino. Confiando en que Dios lo protegerá, el niño le afirma que acepta que Dios es poderoso en el cielo, pero el mafioso es poderoso en la tierra. Entonces, el padre admite que tiene razón y lo deja ir con una simple penitencia. Un día, uno de los pandilleros le pide al pequeño que lo acompañe al bar porque Sonny quiere reunirse con él. Ahí ambos se conocen un poco y el carisma del niño captura la atención del gángster. Desde este día, el chico se dedicó a trabajar como mesero en el bar, recibiendo una muy buena propina a cambio, mientras los mafiosos se dedicaban a apostar día y noche. Sonny decide involucrar en el juego a Calogero, y sorprendentemente el chico gana unas 11 veces continuas, ganándose aún más el aprecio por parte del gángster, quien decide darle un apodo al niño, nombrándolo como Sí. Para el niño se trataba de solo un juego, pero para Sonny eran negocios, mientras que para su padre, bueno, Lorenzo estaba en contra de todo eso. De pronto, Calogero comenzó a percibir que las personas lo trataban de forma diferente y se debe a que Sonny lo tiene bajo su protección. Cuando el pequeño se dirige a casa contento a ver a su madre, se encuentra con que ésta ha descubierto sus ahorros y le ha contado a su padre. Lorenzo, molesto ante la duda de saber de dónde provino todo ese dinero, decide devolverlo, a pesar de que su hijo le afirma que lo ganó con su esfuerzo. Entonces, Rosina le pide que lo piense mejor, pero ya es muy tarde. Tal vez es ella quien debe pensarlo 2 veces antes de decirle todo a su esposa. El chofer entra al bar junto al pequeño y se enfrenta deliberadamente a Sonny. El padre trata de explicarle su perspectiva sin temor a que lo maten por defender su posición como padre y, de alguna forma, el mafioso trata de contenerse. Al salir del bar, Lorenzo desahoga su frustración con el pequeño cuando éste se niega a comprender el punto de su padre. Dinero mal habido. Un niño no comprende esos términos y, a cambio, recibe una cachetada de su padre. Entonces, su hijo le dice que el gángster tiene razón al decir que el obrero es un ser explotado, pero su padre le afirma que accionar un gatillo es fácil. Cumplir un horario de trabajo con esfuerzo y compromiso, eso es difícil. Pero al final del día, eso es lo que te hace una persona fuerte al vivir honestamente. Calogero no entiende, pero seguramente lo hará cuando sea grande. Después de este día, obrero y gángster no volvieron a hablarse y la relación entre Sí y Sonny siguió como siempre, como si este pequeño fuera el ahijado del mafioso durante 8 largos años. Nos encontramos en 1968 en el hipódromo de la ciudad. El gángster junto a su pandilla ha apostado por el caballo ganador y a pocos metros de la meta, Papilla llega para decirles que él también ha apostado, lo que indica que automáticamente han perdido. El pequeño Calogero ya es todo un hombre. Ha dejado su apariencia inocente atrás, aunque continúa siendo un chico de buen corazón. Fundó su propio club junto a sus amigos. Es en este lugar donde se dedican a perder el tiempo día, tarde y noche, dejando a la escuela a un lado. Observan a las chicas del vecindario pasar mientras hablan sobre unas pruebas supuestamente muy famosas para reconocer si la chica con la que desea salir es la correcta. Otra de las disputas diarias es el tema de la gente de color. En aquellos años estaba en pleno apogeo la discriminación racial y son precisamente sus amigos quienes están llenos de odio debido a los prejuicios en contra de esas personas. Como es habitual, Lorenzo llama a su hijo a que vuelva con él a bordo del autobús en su última ronda del día, pero hoy es un día especial porque Calogero distingue a una hermosa jovencita dentro del autobús. Ambos comparten miradas seductoras mientras el padre trata de invitarlo a un partido de boxeo. Pasan por un vecindario donde solo viven personas de color. Esta es la parada de la chica que ha flechado su corazón. Finalmente, Lorenzo deja a su hijo frente a su casa y se marcha. Sí persigue a un amigo que le debe dinero y Sonny lo detiene para invitarlo a almorzar. Además, le da sabios consejos sobre deudas que te alejan de personas para siempre, siendo lo más conveniente en nuestras vidas. La conversación es interrumpida por un grupo de motorizados que ingresan al bar. Tras una advertencia, les permiten quedarse a pesar de que no aprueban sus atuendos. Sin embargo, estas personas arman un alboroto dentro del bar y se atreven a burlarse de la amabilidad de Sonny. El gángster no piensa permitir que unos vándalos hagan lo que quieran en su vecindario sin darles un buen castigo.
así que cierra la puerta del bar con llave. Los que antes se burlaban ahora muestran rostros pálidos y temerosos. Han entrado al bar equivocado y la entrada de la pandilla de Sonny por la parte trasera da inicio a la que es la mayor paliza que han recibido en toda su vida. Armados con bates, los mafiosos golpean brutalmente a los motorizados hasta el cansancio. Luego, los tiran en la calle y destrozan sus motocicletas, provocando que los más jóvenes se unan a la paliza y se marchan antes de que la policía aparezca. En horas de la noche, un joven bribón aparece por las calles del vecindario persuadiendo al grupo de sí para que compren algunas armas. Afortunadamente, Sonny aparece echando al joven traficante lejos de ahí y advirtiendo a los chicos que no se atrevan a desprestigiar el barrio porque no quiere armas en las calles. Luego, el gángster se lleva así lejos para reprenderlo por el siquiera pensar en usar un arma, expresándole que son innecesarias en la vida, pero es evidente que el mafioso quiere evitar que este chico termine en la cárcel porque desea un mejor futuro para él. Una vez más, le aconseja que no se junte más con esos muchachos y recordando las palabras de Lorenzo sobre ser un ejemplo para su hijo. Sonny le exige que siga su propio camino y no trate de imitarlo. Después de conversar, el sujeto le invita a la pelea del boxeo, pero el chico ya ha aceptado ir con su padre. En el torneo de lucha libre son invitados a la primera fila por orden del mafioso, pero Lorenzo es demasiado orgulloso para aceptar, aunque puede percibir cómo su hijo se decepciona una vez más de no poder darse los lujos que el gángster le ofrece. El chofer se siente menospreciado por su único hijo. Al día siguiente, sí se da cuenta de que la chica de sus sueños asiste a la misma escuela que él. Esa es la suficiente motivación para asistir a clases diariamente e ignorar a sus amigos cuando, por una de las ventanas del edificio, observa que la chica que le atrae está sola frente al colegio. Es su oportunidad para hablarle, así que toma el suficiente valor para acercarse y charlar un poco sobre sus vidas. Sí se ofrece para acompañarle y podemos notar que entre estos dos jóvenes hay una gran química. Solo los separa la discriminación racial de la época. Por esta razón, sí no puede acceder al vecindario donde vive su chica o le darán una paliza. Más tarde, en el club de los jóvenes mafiosos del vecindario italiano, estos observan indignados a unos chicos de color pasar en bicicletas frente a ellos y se deciden a atacarlos al igual que los pandilleros de Sonny lo hicieron a los motorizados. Estos chicos golpean salvajemente a los ciclistas sin ninguna razón más que el odio que ha sido alimentado por el racismo a través de los años. Por otro lado, Sino tiene el mismo sentimiento que sus amigos y Sonny tampoco. Este le aconseja que se preocupe por sus propios intereses y que se aleje de sus problemáticos amigos o lo meterán en problemas. Después de conversar un rato, el gángster le ofrece su auto para que le haga su más confiada prueba, para saber si es la chica indicada. Es la prueba del seguro. Si la chica saca el seguro de su puerta, quiere decir que se preocupa por él, pero si no se toma la molestia, solo sería una pérdida de tiempo para él. En casa, el chico le pregunta a su padre por su opinión sobre salir con una chica de color y este le expresa que lo más indicado es casarse con una persona de su mismo origen, es decir, una chica italiana. Sin embargo, alega que no se trata de un prejuicio, sino de sentido común, costumbre y tradiciones. A la mañana siguiente, nuestro pequeño gángster se dirige a su ansiada cita. Prepara los seguros de ambas puertas para poner en práctica el consejo de su ídolo, pero al llegar al lugar se encuentra con un inconveniente. Resulta que entre las víctimas a las que sus amigos golpearon estaba el hermano de su chica y este lo acusa a él de ser quien lo atacó. Sí termina perdiendo el control y lo insulta de la forma menos conveniente. Cuando llega al bar, Sonny le pregunta por su cita, pero este no tiene ánimo de hablar con nadie. Una vez más, su padre trata de hacerlo entender que Sonny es un traicionero y debe tener cuidado con ese sujeto. Sin embargo, el chico está cansado de escucharlo hablar sobre honor y moral mientras viven en la pobreza. Cuando sale a la calle para despejarse, una sorpresa más lo golpea. Su ídolo lo acusa de haber colocado un explosivo en su auto y este, en medio del llanto, le confiesa que siempre lo ha considerado como un padre y se marcha. Estas palabras tocan el corazón del gángster y Lorenzo llega para averiguar qué ocurrió, pero los pandilleros lo golpean y lo dejan tirado en el suelo. Mientras tanto, sí ha subido a un auto junto a sus amigos. Ellos tienen muchas molotov dentro del auto pues tienen planeado ir al vecindario enemigo para atacar a los chicos de color. Calogero medita en alguna forma de salir de ahí.
pero no encuentra ninguna opción hasta que inesperadamente llega Sonny y lo saca de ahí. De regreso al bar, uno de los pandilleros le avisan que su chica ha estado buscándolo, así que Romeo corrió en busca de su Julieta. En el camino, ambos resuelven el malentendido y terminan su reconciliación con un apasionado beso. Entonces, así se le ocurre preguntar si sabe preparar salsa de macarrones, ya que es su plato favorito, provocando que la chica sonría conmovida por su ocurrencia. Pero hay algo que Calogero ha olvidado, y es que sus amigos van en busca de problemas al vecindario de su chica. Así que le pide las llaves de su auto y antes de subir, observa cómo su chica le quita el seguro a su puerta, celebrando que ha elegido a una de las indicadas. Aunque entre bajadas y subidas de ánimo en una sola noche, le espera una tragedia más. Sus amigos activan sus armas contra una tienda en la que los chicos de color pasan su tiempo. Estos intentan ponerse a salvo, pero el desastre ocasionado no es suficiente para estos italianos, quienes encienden sus molotov y las lanzan dentro de la tienda. Una de las víctimas, furiosa, toma una de las bombas y las envía de vuelta al auto sin saber que a bordo los chicos cargaban con muchos más explosivos que se encienden en cadena, dejándolos sin oportunidad de escapar de las llamas. Para cuando Calogero llega con su chica, se encuentra con la terrible escena. Se siente afortunado de no haber estado ahí, así que decide irse a prisa para agradecerle a su ídolo por haberlo salvado. Corre hacia el bar desesperado por ver a Sonny, su segundo padre, porque ha entendido lo mucho que le exigía que se alejara de esos chicos. Finalmente lo encuentra entre una multitud en el bar, pero la presencia de alguien sospechoso lo perturba, y sin darle la oportunidad de advertirle al gángster, el intruso saca un arma y le atina justo en la cabeza. Al día siguiente, organizan el funeral del más grande mafioso del lugar, descubriendo que es exactamente como su ídolo había dicho que sería. Nadie le llora honestamente, así que él aprovecha cuando está solo con su segundo padre para hablarle sobre algunas cosas. Entonces, un sujeto lo interrumpe. Es a quien le golpearon en la cabeza cuando él era solo un niño. Calogero le pregunta si la pelea solo fue por el puesto de un estacionamiento y este solo le puede responder con un no. Luego, llega Lorenzo, porque a pesar de las diferencias comprende que Sonny estuvo al pendiente de su hijo y está agradecido por eso. Calogero está feliz de que su padre haga las paces con su ídolo y, ahora, puede entender lo que su padre y su padrino siempre quisieron enseñarle: no desperdiciar el talento. Toda la tragedia nos deja una enseñanza y Calogero tuvo la virtud de conocer dos mundos distintos en un mismo vecindario de la mano de dos grandes personas que a pesar de las circunstancias siempre estuvieron presentes para él.